Y bueno, después de algunos meses de planificación y de mucha ansiedad, llegó el momento de conocer un destino al que le tenía ganas hace mucho tiempo. Bienvenidos a Irlanda. Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Emi, para el que no me conoce. Soy un argentino del sur que en el 2023 se fue a vivir a Nueva Zelanda y ahora, bueno, tengo base en España, me mudé y estoy aprovechando para conocer un poco lo que es Europa. Así que nada, el canal se va a tratar un poco de eso. Una bitácora donde les voy a estar compartiendo mis aventuras, paisajes, comidas, culturas, cosas que me parezcan interesantes y un poco de comentarios sobre mi perspectiva. Así que nada, si les interesa, desde ya los invito a que se suscriban. Bueno, ¿cuál es el itinerario para este viaje? Lo vamos a dividir en 2 etapas y en 2 videos. Hoy me quedo una nochecita acá en Dublín, pero no va a ser el tema principal de este video. Mañana tengo un auto alquilado. Lo que voy a hacer va a ser cruzar de Dublín hasta Galway. Ahí me va a quedar un par de noches y tengo 2 excursiones contratadas que tienen una pinta tremenda. La primera va a ser una excursión a los acantilados del Moher, que la verdad que tengo muchas ganas. Y la segunda es otra excursión, pero esta vez a la isla de Inishmore. Así que bueno, vamos a ver un poco también lo que tiene Galway, qué paisajes nos aguardan en este pequeño road trip y la verdad que muchas ganas de ver qué nos aguarda. Otra cosa importante y de la que quería hablar en este video es que si vienen a Irlanda recomiendo mucho sacar la Heritage Card, que es básicamente una tarjeta que sale 40 euros para adultos y te permite entrar a muchos castillos, monumentos nacionales, de todo. La verdad que hay un mapa gigantesco con un montón de lugares a los que puedes entrar con esta tarjeta sin tener que ir pagando individualmente a cada uno de los lugares. Al día siguiente y después de un buen desayuno, me fui tempranito a buscar el auto. Después de hacer memoria cómo era manejar por la izquierda, empezamos nuestro camino a Galway. La verdad que manejar por esas carreteras angostas con todo lleno de verde fue algo que me encantó y que sin dudas recomiendo. Aunque es verdad que hay que estar atento porque en cualquier momento te puede aparecer un susto de frente. A mitad de camino me perdí y terminé en este pueblito llamado Aughrim, con un par de bares y una iglesia, pero miren lo que era. En total fueron unas 3 horas de viaje, dependiendo qué ruta agarres puede ser un poco menos. Y finalmente llegamos a Galway. Y bueno, día 2 de esta aventura. La verdad que Galway fue una linda sorpresa porque a pesar de ser una ciudad pequeña, tiene mucho ambiente y una calidez que la verdad que está increíble. Estuvimos paseando un poco, recorriendo el centro y alrededores, visitando los pubs que tanto te invitan a entrar y nada, la verdad que viene siendo una experiencia tremenda. Me estoy alojando en el Hotel Kinley, que la verdad que está tremendo, tiene unas decoraciones tremendas y bueno, y te dan encima desayuno incluido, la verdad que está muy bueno. Vamos a seguir paseando un poco y mañana se viene la excursión grande que tengo muchísimas ganas. Al mediodía salí desde Galway. La idea era aprovechar la tarde y llegar a los acantilados con tiempo. El camino de ida fue una locura. Estaba lleno de paisajes que me obligaban a frenar a cada rato.
Lo difícil era controlar la ansiedad, porque sabía que lo mejor me estaba esperando al final. La verdad que es una locura estar hoy acá y poder estar viendo esto en persona. Después de haberlo deseado tantos años, me siento súper privilegiado. Y me alegro mucho que estén compartiendo esto conmigo. Bienvenidos a Inishmore. Esta es una de las 3 islas de Aran y díganme si este no es el paisaje más irlandés que vieron. La verdad que cuando llegué hoy me llevé una sorpresa bastante grande porque la isla era mucho más grande de lo que yo esperaba y es algo que no lo tuve en cuenta. Así que lo que hice fue terminé alquilando una bici, que la verdad que la pagué bastante cara, pero sin dudas valió la pena porque andar en bici por acá, ver estos paisajes, nada, una cosa totalmente increíble. Así que ya saben, si vienen para acá, les recomiendo que alquilen una bici con tiempo. Miren lo que es esto. Es una cosa que me transmite tanta paz. No sé lo que tiene este paisaje, pero la verdad es que viene siendo épico. Es una cosa tremenda estar acá sentado y poder mirar esto. Recién pasó encima un grupo de delfines. Una cosa súper mágica. Y bueno, bienvenidos a Athenry. Este es un pequeño pueblito que está en las afueras de Galway. Nada, es súper pintoresco, tiene unas vibras medievales y normandas tremendas. Esto que tienen acá a mi izquierda es el castillo de Athenry. Y bueno, esta es nuestra última parada antes de volver para Dublín en breve. Así que nada, espero que les haya gustado esta primera parte del video y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si no quieren perderse Dublín, vamos a estar recorriendo la ciudad a full. Un poco de vida nocturna, tomándonos alguna que otra Guinness, como Dios manda, y alguna que otra escapada hacia las afueras. Si no querés perdértelo, te invito a que te suscribas y nos vemos en la segunda parte de este viaje.